Bendiciones, amados hermanos. Seguimos este año con la serie de esta hermosa carta del libro de Primera de Tesalonicenses, donde estamos hablando de las cualidades de un siervo de Dios. Y en esta ocasión nos corresponde los dos primeros versículos del capítulo 3 de la carta de Primera de Tesalonicenses, donde vamos a hablar acerca del sacrificio que debe tener un verdadero siervo del Señor. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Tesalónicas, les dice: por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Quizás si analizamos así en frío, por así decir, estos dos versículos, no vemos en ninguna parte la palabra o vemos algún aspecto sacrificial del apóstol Pablo. Pero como siempre hemos aprendido y también enseñamos, de que la palabra tiene que ser tomada en su contexto, y para poder entender estos primeros dos versículos y seguir entendiendo lo que viene en el capítulo 3, debemos recordar que el apóstol Pablo, él está escribiendo y él está en Atenas debido a que él está, lo tuvieron que sacar de la ciudad, porque él estaba predicando el Evangelio y había sido fuertemente agredido, por así decirlo. Entonces él ha tenido que irse a Atenas y escribir esta carta, y está preocupado por la congregación que él dejó en Tesalónica, debido a que tan pronto como el apóstol dejaba las iglesias donde él las levantaba, luego el enemigo introducía otras doctrinas, el enemigo se iba introduciendo de otra manera, entonces iba haciendo tropiezo a los cristianos. Entonces por eso es que el apóstol Pablo dice: por lo cual, y esto está pensando justamente en aquello que narramos en los versículos 17 de en adelante, dice en el capítulo 2, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Entonces el apóstol estaba deseoso nuevamente de ir a Tesalónica para poder estar con los hermanos, para poder estar un tiempo más con ellos. Les extrañaba, porque recordemos que en este mismo pasaje, en este mismo capítulo 2, el apóstol Pablo casi toma la figura como una madre, como un padre, como una nodriza. Él relata cuánto para ellos había sido la crianza, reconociendo obviamente que eran hijos de Dios y no eran hijos de ellos, pero era tan el apego y tan el amor que el apóstol había tenido con ellos, que él está tomando la decisión de quedar solo. Ese es el sacrificio, esa es la parte sacrificial que se ve en este siervo de Dios. Que él se despoja, por así decirlo, de la compañía que tenía, porque él mandó a llamar a Pablo, a Timoteo y a Silas, los mandó a buscar para no estar solo en Atenas, sino que tan pronto llegaron ellos, le sirvieron de compañía, y para él fue mucho más llevadero esta carga en cuanto a los sufrimientos que estaba teniendo el apóstol Pablo en aquella ciudad de Atenas. Pero a él no le importó nuevamente el quedar solo y enviar a Timoteo para que pudiera ir y estar con los hermanos en Tesalónica. Y el propósito principal, el sacrificio que hace Pablo al enviar a su amigo o su consiervo Timoteo, es para que los hermanos tuvieran, en primer lugar, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. O sea, hubo un acuerdo ahí entre ellos, seguramente conversaron entre ellos: Pablo, te vas a quedar solo, no importa, yo me quedo solo, pero hay que estar con la congregación, hay que ir a los hermanos de Tesalónica, porque ellos son los que están sufriendo, ellos son los que están siendo turbados, son ellos los que están siendo perseguidos en una forma espiritual. Entonces el apóstol Pablo envía a Timoteo, dice, les enviamos a nuestro hermano Timoteo, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para que a ustedes les confirme y les exhorte respecto a vuestra fe. Entonces el sacrificio que hace Pablo es tremendo, porque él se despoja de la compañía que tiene, con el propósito de que los hermanos sigan siendo confirmados, sigan siendo
afirmados, en otras versiones dice, para que el Timoteo a ustedes les consuele, les ayude en lo que están pasando. Entonces, hermano, ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación que podemos hacer para estos tiempos? Nosotros, o quizás ustedes, o quizás los que son líderes, tienen un cierto liderazgo, o son servidores simplemente, o no simplemente, pero somos servidores de Cristo, es despojarnos de las cosas que realmente a veces nosotros tenemos mucho apego, y quizás esas cosas pueden servir a otros para poder ayudarles en el crecimiento espiritual. Ese es el sacrificio que estaba haciendo este siervo, el apóstol Pablo. Estaba despojándose de alguien que le servía mucho para la expansión del Evangelio, para todavía la carrera que el apóstol tenía por delante, todo lo que él tenía que hacer, todavía él tenía que seguir visitando, seguramente estaba escribiendo otras cartas a otras iglesias para poder apoyar y ayudar a los hermanos, y Timoteo era una pieza clave para él, porque él era quien a él le ayudaba y le confortaba. Pero él se despojó y le dejó ir. Un espíritu sacrificial, dejando lo que a él le ayudaba, lo que a él le servía. Un ejemplo para hoy, para estos tiempos, hermanos. Y eso lo hace únicamente lo que tenía el apóstol Pablo. ¿Qué lo movía a tener este espíritu sacrificial? Era el amor por las almas, el amor que había por aquellos que habían de ser ganados en el Evangelio y por aquellos que habían sido ganados por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero tenían que seguir siendo confirmados, afirmados, ayudados, porque todavía ellos tenían que tener un crecimiento. Necesitamos en estos tiempos que nosotros, principalmente nosotros, los que estamos por delante en algo, tenemos que saber despojarnos y tener un espíritu sacrificial por amor a los demás. Que el Señor les bendiga grandemente en esta semana. Bendiciones.